Buen día queridos compañeros y profesor, en esta ocasión nuestro grupo conformado por Félix, Christine, Wendy y Milton, estaremos mostrándoles la explicación de un ciclo de refrigeración y el diagrama de Molière. Pero antes les mostraremos un video acerca de un ciclo de refrigeración. El aparato del aire acondicionado, se vale de un fluido muy especial, para capturar primero y expulsar después el calor. Parte del aparato se sitúa en el interior de la estancia, la otra en el exterior del edificio. En el interior de ambas se encuentra un circuito serpenteante de metal, este circuito contiene el refrigerante. Los refrigerantes son una mezcla de hidrofluorocarbonos, unos productos químicos que tienen la capacidad de pasar de líquido a gas y que absorben grandes cantidades de calor en el proceso. El calor del aire se transfiere al refrigerante que está dentro del circuito. Posteriormente este aire sale de nuevo a la habitación, pero esta vez mucho más frío. En la entrada del circuito que enfría el aire entrante, el refrigerante se encuentra en estado líquido a unos 2 grados centígrados. Como esta temperatura es inferior que la del aire que llega de la estancia, absorbe el calor de este, pero la capacidad que tiene el refrigerante de pasar de líquido a gas, le permite absorber muchísimo calor. A medida que eso va ocurriendo su temperatura aumenta unos cuantos grados lo justo para evaporarse y convertirse en gas. El proceso de evaporación consume aún más calor. Al finalizar la evaporación, hay que deshacerse del calor y el condensador entra en acción. Este es el motor que bombea el refrigerante a través del circuito. Como el compresor gira alrededor de unas 35 revoluciones por minuto, el refrigerante se abre paso a través del cilindro y el compresor comprime este nuevo gas. Este al haberse comprimido aumenta de temperatura y las diminutas moléculas de hidrofluorocarbono se acercan cada vez más y la fricción provoca un aumento en la temperatura. Cuando el refrigerante deja al compresor, ha alcanzado ya los 65 grados centígrados. En ese momento se adentra de nuevo en el circuito inicial que ahora se encuentra relleno de aire caliente, aunque no tanto como el refrigerante. Como el calor se transfiere siempre de lo más caliente a lo menos caliente, el refrigerante, que es lo más caliente en este caso, cede parte de su calor al aire. A medida que se desplaza por el interior del circuito el refrigerante pierde el calor que le sobra y vuelve a su estado líquido inicial. Con el proceso de condensación, se libera aún más calor y cuando el líquido alcanza la válvula de expansión, la presión disminuye y al tener más espacio para moverse, las moléculas no se ven sometidas a tanta fricción, por lo que el refrigerante regresa a tener sus propiedades. Ahora de nuevo a 2 grados centígrados, el refrigerante está listo para comenzar el ciclo del frío otra vez. Vamos a explicar los gráficos correspondientes a los líquidos refrigerantes. En el lado derecho tenemos la presión en bares, y en el lado izquierdo tenemos la presión en megapascales del eje vertical, que se encuentran a escala logarítmica. En el eje horizontal se representa la entalpía específica en kilojoules por kilogramo de refrigerante. La entalpía podemos definirla como la cantidad de calor que posee el refrigerante en un estado determinado. En el diagrama se distinguen 3 zonas bien diferenciadas que se corresponden con distintos estados físicos del refrigerante y que quedan delimitadas por la curva de Andrews. Zona de vapor, situada a la derecha de la curva de Andrews. Zona de líquido y vapor, situada en el interior de la curva de Andrews. Zona de líquido, situada a la izquierda de la curva de Andrews. Este diagrama comprende en la parte superior la región de vapor saturado, el punto crítico, denominado así porque allí se encuentra el refrigerante en estado líquido y gaseoso, y la región de líquido saturado. Y en su parte inferior, la zona de líquido subenfriado, la zona de líquido y vapor, y la zona de vapor sobrecalentado. Ahora demostraremos la cantidad de líneas que corresponden a este diagrama. Utilizando estos parámetros, proseguimos a confeccionar el diagrama.
Para demostrar el diagrama de Molière, tomamos como referencia la línea isentropa más cercana a la curva de Andrews, y las líneas isotermas que con ella conecten. De esta forma demostramos cómo se representa el diagrama de Andrews para un ciclo de refrigeración que comprende primero el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Para los cálculos correspondientes señalamos los siguientes datos: la entrada del compresor, la salida del compresor y la salida del condensador, los 4 componentes asociados con el ciclo de refrigeración por compresión de vapor son dispositivos de flujo estacionario, el condensador y el evaporador no implican ningún trabajo y el compresor puede calcularse como adiabático. Por lo tanto, para calcular la energía suministrada por el compresor, tomamos en cuenta que durante el proceso de compresión no se genera calor. Entonces, el trabajo será multiplicar la masa del caudal por la diferencia entre los datos entálpicos obtenidos de la salida del compresor menos la entrada del compresor. Para determinar el calor cedido por el condensador, multiplicamos también la masa del caudal por la diferencia resultante entre la salida del condensador menos la salida del compresor. La función del condensador es transformar en su interior el gas refrigerante comprimido en el compresor en líquido refrigerante. En el interior del condensador el gas refrigerante pierde el calor que absorbió durante el proceso de su evaporación desde el espacio a enfriar, así como también hace entrega del calor absorbido durante su circulación a través de la línea de retorno al compresor y el calor absorbido durante el fenómeno de compresión en el interior del compresor. Para calcular el calor absorbido por el evaporador multiplicamos nuevamente la masa del caudal, pero por la diferencia entre la entrada del compresor menos la salida del condensador. Tal como se ha estudiado anteriormente, el líquido que se halla en el interior del condensador está sometido a la presión de compresión, siendo necesario mantener esta presión para el funcionamiento del sistema. A medida que el refrigerante prosigue su trayectoria a través del evaporador, el estado líquido con burbujas de vapor desaparece, y se transforma en vapor con gotitas de líquido, o sea vapor húmedo, pasando a ser vapor saturado, en el preciso instante en que las últimas gotas del refrigerante líquido se evaporan, oportunidad en que todo se convierte en vapor seco. Para este caso la temperatura de entrada y salida de la válvula de expansión es la misma, que son 20 grados. La eficiencia de un refrigerador se expresa en términos del coeficiente de desempeño COP que se logra dividiendo el trabajo resultante cedido por el compresor entre el resultado del calor absorbido por el evaporador. Esto define el cociente entre la potencia de calefacción y la potencia eléctrica absorbida en unas condiciones específicas de temperatura con la unidad a plena carga.